y la iglesia está preparándose para irse. O sea, mientras el mundo se está preparando, la gente del mundo se está preparando para apoderarse de todo el mundo, se está preparando para eso, la iglesia se está preparando para largarse. Aquí hay un problema grave, ¿verdad? Alguien está desfasado y esta mañana vamos a ver varias cosas. Paola, ¿vas a pasar tú primero? ¿Sí? ¿Ven? Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me alegra muchísimo que hoy podamos estar compartiendo con ustedes. Saludamos a los que están a través del Facebook. Y como decía Jorge, nuestra intención siempre cuando venimos es compartir una palabra que nos pueda ubicar a todos dentro de lo que el Señor está haciendo. ¿Cuántos están estudiando en Ruta 21? Levanten la mano. Okay. ¿Quiénes no están en Ruta 21 todavía? Levanten la mano los que no están. Ok, recuerden algo importante, los que no están estudiando. Cuando el Señor vino a la tierra, uno de los trabajos de Él fue precisamente formar a hombres que estuvieran capacitados y formados en carácter para poder dar respuesta al tiempo que iban a estar viviendo. Los entrenamientos o el entrenamiento que el Padre Celestial nos da, porque tenemos que recordar que nosotros somos hijos de un Padre, que su esencia es la enseñanza. El sistema eclesiástico nos ha acostumbrado a tener un servicio, una reunión como esta, cantamos corito, escuchamos una palabra, nos vamos a la casa y de ahí no pasamos. Pero eso es un sistema que no funciona y muchas veces venimos a la iglesia, bueno, ya fui el domingo, fui a visitar al Señor a su casa, ya cumplí con Él y sigo mi vida como yo quiera y me parece. Y eso es lo que llamamos un sistema religioso, que es infructuoso, que no nos lleva a ninguna parte, porque usted no viene aquí los domingos a la casa de Dios, esta no es la casa de Dios, usted es la casa de Dios. Este es el lugar donde nos reunimos los que somos la casa del Señor. Usted no viene aquí a visitar a Dios. Usted no viene aquí a cumplir como con un checkbox. Ya cumplí con Dios porque la expectativa de Él es que yo vaya a verle y visite su casa el día domingo. Eso es lo que nos enseña el sistema eclesiástico, pero esa no es la verdad. A Él no le interesa si tú vienes aquí o no, y lo que hacen estas 2 horas del día domingo. A Él le interesa es lo que está pasando contigo todos los días. Y Él como un padre, la esencia de un papá es enseñarnos, es formarnos. ¿Qué hace usted con sus hijos? ¿Usted para qué tuvo hijos? ¿Qué es lo que principalmente nosotros hacemos con nuestros hijos? Educarlos, formarlos, capacitarlos. Esa es la esencia de nuestro Padre Celestial. Él tiene un carácter capacitador. Él es un formador. Él es alguien que nos instruye. Y toda la dinámica del reino del Padre Celestial va en función de la disciplina, la formación y el carácter. Cuando tú no estás envuelto en una atmósfera de aprendizaje, de enseñanza, capacitación, entrenamiento, de exposición a la Escritura, tú no estás en un ambiente de reino, tú estás en un ambiente de un sistema religioso. De venir a una iglesia, congregarte los domingos, llenar el requisito de ser evangélico, irte a tu casa y seguir viviendo como a ti te parece. Y este es un momento extremadamente importante para tomar decisiones. Nosotros seguimos viviendo un sistema eclesiástico de congregarnos sin ningún tipo de fruto los días domingos para hacer no sé qué cosa, o nos envolvemos en la atmósfera del reino, y la atmósfera del reino es la atmósfera de aprendizaje para poder conocer la sabiduría del Padre Celestial, para poder conocer su verdad, para poder ser instruidos, para ser formados. ¿Y qué le ha dicho el Señor a su nación en este tiempo? Le ha dicho: quiero que le des prioridad a formarte, a capacitarte, porque tengo cosas que mostrarte que no te he mostrado, que no te he enseñado, y que por más que tú tengas 40 años en el Evangelio, lo que aprendiste, lo que viviste,
no te va a dar para lo que vamos a enfrentar en este tiempo. Porque a veces decimos, yo tengo 40 años en el Evangelio, tengo un camino recorrido, ya yo sé Biblia, ¿qué más me van a enseñar? Tal vez los hombres no tengan mucho que enseñar, pero el Espíritu del Señor en este tiempo está abriendo las Escrituras de una manera que nos está llevando a conocer aspectos del Padre, de la profecía bíblica, que ninguna otra generación ha conocido ni ha entendido. Y el Señor ¿cuál es la prioridad que le está dando y abriendo a su nación? Entra en el estudio profundo de mi palabra. Adéntrate en conocer que yo voy a abrirte los códigos que necesitas para este tiempo, los códigos de sabiduría que necesitas para este tiempo, los códigos que vas a requerir y a necesitar para poder enfrentar el tiempo profético que estamos viviendo. Entonces la pregunta que yo quiero que tú te hagas, que nos hace el Señor a todos nosotros, a todos, porque todos estamos en el mismo barco, estamos adentrándonos en estudiar las Escrituras, la profecía bíblica y recibir el entendimiento y el entrenamiento que el Señor nos quiere dar. ¿Estás tú expuesto a ese ambiente de aprendizaje y te estás exponiendo a las Escrituras como necesitas exponerte? Hazte esa pregunta hoy. Porque si la respuesta, por ejemplo, es no, realmente no le estoy dando esa prioridad, no es el centro el estudio de mi vida, el estudio de las Escrituras, el ser entrenado y capacitado por el Señor. Entonces, si tu respuesta es no, necesitas hacer un alto. Necesitas sentarte con el Señor y empezar a ajustar aspectos en tu vida. Porque lo que viene, como el pueblo, como los discípulos del Señor, todo el entrenamiento que Yeshua les dio durante el periodo de tiempo que estuvo con ellos, todo el entrenamiento que Yeshua les dio fue lo que ellos necesitaron después que Yeshua se fue. Ningún entrenamiento y capacitación que el Señor te otorga va a ser perdido o vas a dejar o va a ser inútil. Todo lo que el Señor tiene que hablarte, revelarte, mostrarte, formar en ti, te va a ser necesario en el tiempo que estamos viviendo y en el tiempo que viene. Porque muchos, cuando vengan situaciones que están profetizadas para este planeta y cosas que el Señor ha profetizado, por ejemplo, para esta ciudad, que dijo que esta ciudad estaba sitiada y vienen días muy fuertes para esta ciudad como tal, la mayoría de los hijos del Señor, por estar desconectados del entrenamiento que Dios les da, de la palabra, de la instrucción diaria y permanente del Espíritu del Señor, van a renegar de Dios. Y van a decir, ¿a dónde está Dios? ¿Cómo es posible que esto me pase? ¿Cómo enfrento esto? Y muchos dicen que van aún a apartarse del Señor y lo van a negar en este tiempo. ¿Pero quiénes van a ser esas personas que lo van a negar? Que van a negar su fe, que van a negar lo que aún han creído y se van a apartar de su fe. Aquellos que no han sido entrenados por el Espíritu del Señor. Aquellos que no se han metido a ser entrenados en las Escrituras, a formar carácter, que tienen y están conectados directamente con la instrucción que el Espíritu del Señor quiere dar para este tiempo. Pero aquellos que nos sentemos a los pies del Señor y que le permitamos al Señor instruirnos, porque no estoy hablando de la instrucción que recibimos una vez al mes o una vez a la semana en la congregación, estoy hablando de la instrucción que recibimos diaria del Espíritu del Señor. Como Yeshua le enseñó a sus discípulos, busquen cada día el pan diario, que el Padre les dé el pan que necesitan, la instrucción que necesitan. La sala de estudio del Padre Celestial no es una vez a la semana, no es una vez al mes.
No es aquí en la congregación o con Ruta 21. La instrucción del Padre es diaria, es todos los días. Aquellos que son alimentados diariamente por el Padre, instruidos diariamente con el Padre, escúchenme, van a tener capacidad de resistencia, van a tener capacidad para caminar en emuná, en fe, en obediencia. Van a poder enfrentar cualquier circunstancia adversa que se pueda manifestar y van a saber exactamente lo que tienen que hacer, no solamente para ser preservados, sino para ser preservadores de otros. Lo único, y voy a terminar con esto, lo único que nos sostiene, que nos da firmeza, equilibrio, es cuando somos expuestos a la verdad del Padre Celestial, cuando estamos siendo instruidos por Él. Vienen tiempos complicados para este planeta, pero vienen los tiempos de mayor gloria para aquellos que están conectados con la verdad del Padre Celestial, porque seremos instrumentos para el mover espiritual más portentoso de todo este planeta. Dios a ti te ha preservado y te ha cuidado y te ha dejado vivo para el tiempo más portentoso espiritual que vamos a vivir del reino del Padre Celestial. El Señor te dejó vivo, te reservó, te guardó para este tiempo. Y yo quiero que en esta mañana tú lo puedas redimensionar y le preguntes: Señor, ¿qué necesitas de mí? Quiero ser instruido. Necesito meterme en tu palabra. No quiero vivir bajo un sistema religioso que no te va a alcanzar, no te va a dar para sostenerte para lo que está profetizado para este tiempo. Lo único que te va a sostener es que estés conectado a la palabra viva del Padre Celestial, seas entrenado directamente por Él, que tu oído espiritual se abra, que tus ojos espirituales se abran, que puedas empezar a recibir la instrucción que estás necesitando para no solamente tu día a día, sino para que puedas enfrentar lo que viene en este tiempo. Así que medita en esto. El pastor Fernando y su esposa han abierto acá en la congregación lo que es Ruta 21, porque es parte del entrenamiento que Dios desea darte en este momento, en este tiempo. Estamos trabajando aspectos que son de suma importancia y es como darnos las herramientas para lo que estamos necesitando en este tiempo. Yo le pido al Señor que ponga en ti un espíritu de oración, le pido al Señor que ponga en ti un espíritu de búsqueda, que ponga en ti un espíritu para poder caminar y poder amar, anhelar, desear, encontrarte con su verdad. Amén. Así que ahí donde estás, te pido que cierres un minutico tus ojos y te pido, Señor, en esta hora que seas tú despertando nuestro corazón, que seas tú despertando nuestro espíritu, que seas tú poniendo el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor, en nuestras vidas, que podamos ser instruidos por tu espíritu. Pon en nosotros la urgencia de ser instruidos. Pon en nosotros la urgencia, Señor, de buscar día a día tu instrucción, de no leer solamente las Escrituras, sino de escudriñarlas, que seamos alimentados por ti. Danos ese pan que requerimos y necesitamos, Señor, para ser sostenido en nuestro día a día, Señor, pero sobre todo para convertirnos y transformarnos en voces proféticas que traigan despertar, ubicación y dirección en medio de las naciones de la tierra. En el nombre poderoso de Yeshua, yo proclamo, Señor, nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos y atentos a tu voluntad y a la instrucción que tú nos das. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a estar bien atentos a lo que el Espíritu del Señor hoy nos quiere seguir diciendo y lo que el Señor tiene a través del apóstol para que tengamos una instrucción y una dirección clara en nuestras vidas. Amén. Gracias, un momentico. Quiero que se levante un momentico nada más para conectarlo lo que tiene en la cabeza, porque quiero que
se ponga en total conexión. Si está distraído, si está pensando en otra cosa, por favor, yo quiero que ponga su mente totalmente. Mi esposa decía algo y es importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? A veces venimos de visita, a veces venimos al culto, a ir al culto cuando si no se ponga bravo. Y tenemos una actitud totalmente religiosa, y usted lo sabe, no estoy hablando. Pero yo no quiero regañar ni nada de eso, yo quiero bendecir. Yo lo que quiero es que usted sepa que este es un momento muy especial de su día, de su semana, de su vida. Porque una sola palabra que salga por mi boca, que impacte su vida, la va a cambiar para siempre. Si usted abre su corazón. Hay personas que me escriben cosas como esta, pero constantemente. Apóstol, escuché su mensaje de hoy, de ayer, o escuché un mensaje suyo sobre tal tema y usted dijo esto, esto y esto, eso cambió mi vida. Nunca había entendido quién yo era, dónde estaba, lo que el Señor me había dado, cosas así. Yo quedé impresionado. ¿Cuál fue el texto bíblico que cambió el curso del mundo cuando Martín Lutero tuvo la gran batalla contra la Iglesia Católica Romana? Él era un monje, 14 años metido flagelándose y golpeándose, y cuando lo ordenaron de sacerdote, que dio la primera misa, tenía un terror y una molestia tremenda. Y durante esos 14 años lo que hizo fue flagelarse, golpearse, tratar de santificarse y no pudo, y se frustró tanto que odiaba a Dios. Lo odiaba, porque decía, aparte de que no puedo lograr la santidad y lo que tú me estás diciendo la Biblia, encima de eso dice que si no te obedezco me viene juicio sobre mí. Entonces estaba enojadísimo, y dice que un día, reflexionando y leyendo las Escrituras, nada más y nada menos leyó el capítulo 1 de Romanos. La carta de los Romanos, para mí, es la carta que te revela lo que es la gracia y la justicia de Dios, la justicia pasiva de Dios sobre nosotros. ¿Por qué la justicia pasiva? Porque es la carta que te revela lo que el Señor hizo por ti y tú no hiciste nada, ni yo tampoco. Es una justicia que se llama la justicia pasiva. ¿Por qué? Porque desde todo el Antiguo Testamento todo era obra, y la gente lo que hacía era condenarse mal. Entonces Pablo dice, se acabaron las obras, las que valen son las obras de Jesús, y su justicia es tu justicia. Lutero nunca había entendido eso. Cuando él lee Romanos capítulo 1, versículo 17, 18, empieza a leer en Romanos, toda su frustración como cura, como sacerdote, toda le cambió. Un texto bíblico que se le reveló produjo la reforma más grande que se ha producido en los últimos 2000 años. Un texto bíblico cambió todo el curso de Europa y derribó la Iglesia Católica del punto donde estaba. Cayó la Iglesia Católica bien abajo hasta el día de hoy, en el sentido de la influencia que tiene, el control que tenía toda Europa. Ese texto bíblico revelado por Martín Lutero hizo que la Iglesia Católica lo expulsara, lo excomulgara. Porque parece que el Papa, ¿cómo se llamaba? El Pío X, creo que era, se creía el vicario de Cristo, y a quien expulsaba y le dijo, tú estás expulsado, tú te vas para el infierno. Lo mandó al infierno. El Papa condenó a Martín Lutero y le dijo que el destino era el infierno, porque él se creía el dueño del juicio y de todo. Se ha leído la historia. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Le dijo al infierno. Ahora es cuando yo estoy en el cielo más que nunca. Mientras este hijo del diablo lo mandaba al infierno y lo condenaba, Martín Lutero decía, no, ahora yo entendí la gracia, yo sé dónde estoy parado. Y a los días le escribió las 95 tesis de la protesta ahí en la catedral de Wittenberg, 95, y le metió con todo hasta el día de hoy. Un pasaje bíblico, un versículo. ¿Cuál es el versículo bíblico que usted necesita para cobrar vida? Para cambiar el sistema religioso que tiene, y toda esa apatía que tiene, y todo ese modor, y bueno, aquí vamos para el culto, y vengo del culto, y vengo al culto, y vengo del culto, y qué culto tan malo. Yo creo que necesitamos más de un culto. Y lo digo hacia los campesinos, culto. Porque necesitamos
llenarnos de vida. Levántate, despierta, tú te volverá a Cristo. ¿Qué está necesitando la iglesia? Yo digo lo que se llama iglesia, necesita un despertar. Y yo veo que aquí está pasando algo. Hey, te estoy diciendo que yo veo que aquí en esta congregación algo está pasando, porque la gente yo la veo diferente. No todos, todavía hay algunos que andan arrastrando los pies, pero vamos caminando. Por lo menos por su pastor, el pastor Loyola, usted esté tranquilo, que ese hombre dijo, sí, se acabó, esto se acabó, esta religión. Entonces, yo creo que tenemos hoy algo muy importante que hablar. Amén. Toma eso asiento. Amén. Okay. Qué bueno, qué bueno. Mire, vamos a ubicarnos en contexto para que tengamos una mejor provecho, mayor proyección dentro de las Escrituras. La palabra, aunque es extensa, profunda, misterios grandes, revelaciones que están ahí que a veces no es fácil interpretarla y entenderla, eso está claro, y explicarla, está claro. Sin embargo, por otro lado, a estas alturas de mi vida, el Señor me ha dado una facilidad para ver toda su estructura. Yo tengo un panorama desde Génesis capítulo 1, versículo 21, hasta Apocalipsis 22, 21, hasta el último versículo. Claro de lo que es la planificación que Dios hizo antes de la fundación del mundo para la tierra y para el hombre. Antes de crear al hombre, antes de hacerlo, antes de crear este mundo, Él tenía un diseño. Y ese es el diseño que revela la Escritura. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu, pasamos tiempo orando, buscando su presencia, leyendo la palabra, revisando las Escrituras, apoyándonos en quienes ya dominan, porque el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, eso está claro. Ahora, no todo el que dice que es apóstol es apóstol, no todo el que dice que es profeta es profeta, no todo el que dice que es pastor es pastor, o sí lo es, porque hay muchos que son verdaderos pastores, son verdaderos profetas, es verdad. Sin embargo, no tienen claras muchas cosas y a veces enseñan cosas que no tienen claras. A todos nos pasa en algún momento, y no es que no seamos de Dios, es que no tenemos muchas cosas claras. A pesar de que hay muchos que dicen que son nada, es cierto. Pero la gran mayoría que está dentro del cuerpo de Cristo, que son hombres de Dios, mujeres de Dios, que son honestos, como yo les explicaba ayer, son gente que aman al Señor, pero que no tienen un entendimiento muy claro. No todos lo tenemos claro, no todos. Ni lo sabemos todo, pero sí buscamos. Y si pasamos más tiempo con el Señor y nos ponemos muy serios cuando nuestra relación con el Señor, yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a entender lo que no hemos entendido en 40 años. Porque con un texto bíblico que se nos habla, nuestra vida comienza otra dimensión, otro ritmo. Entonces, es importante que tengamos el panorama bíblico. Si nosotros no tenemos una contextualización clara de qué es lo que se trata del Evangelio, la mayor parte de la gente, es mi opinión muy personal, pido su disculpa si de alguna forma le ofendo por lo que voy a decir, pero la mayor parte de la gente está descontextualizada bíblicamente. ¿Por qué? Porque tú no le puedes explicar a la gente un pedacito de acá, un pedacito de acá, un pedacito de acá, yo voy a hablar de esto, mañana de aquello, paso mañana de lo otro. Total es que la persona tiene un montón de cosas que sabe, pero no sabe armarlas. Es como un rompecabezas. Te dieron tres pedacitos de rompecabezas y te los pegaron por aquí, entonces tú tienes otro pedacito, pero no sabes dónde van. Y el otro tiene 5, el otro tiene 2, el otro tiene 8, pero no se ponen de acuerdo para juntar las piezas y armar el rompecabezas. Y eso es lo que pasa a nivel pastoral y a nivel del cuerpo ministerial. El cuerpo ministerial es que cada pastor tiene su pedacito de la revelación y se concentra en eso, pero no busca el pedazo que le falta. ¿Tú no has visto todas esas películas que consiguen una piedra o una cosa y tienen que conseguir la mitad de la otra para poder juntarla? Entonces se abre la puerta, ¿sí saben qué estoy hablando, verdad? Porque son 2 o 3 pedazos, entonces uno tiene un pedacito, el otro, y si no se hunde, se pone de acuerdo, esa puerta nunca va a abrir. ¿Sí sabe qué hablo, verdad? Bueno, así pasa con la Escritura. No todos tenemos toda la revelación. Es por eso que Dios levanta maestros de diferentes partes del mundo con diferentes ángulos bíblicos
bíblicos que son reales, y entonces uno escuchando a uno, escuchando al otro, viendo lo que Dios le ha dado, uno comienza a armar ese rompecabezas que uno no lo tiene claro sobre lo que es el panorama bíblico. Entonces, en estos años que yo he estado sirviendo al Señor, he ido incesantemente, como debe hacer usted, buscando las piezas que me faltan. Y a veces tengo que consultar hombres que ni conozco. Hace unos 35 años aproximadamente, en mi mano llegaron unos libros que conseguimos, que el Señor me dijo que estaban ahí en una librería y yo no los había visto. Me dijo, revisa ahí, y yo buscaba, y el Espíritu Santo me llevó debajo de uno de los estantes de la librería, que ya había unos libros debajo del piso, porque yo buscaba por toda la librería algo que Dios me dijera que comprara, porque la mayoría de esos libros son pura religión. La mayoría de los comentarios, yo boté todos los comentarios, lo que hace $5,000 en comentarios, los tiré a la basura, al container de basura que estaba fuera de la casa. Y dice que tomos enormes, más de $5,000 o $6,000 de libros. El Señor me dijo, bota todo eso, es pura religión, y lo tiré a la basura. Comentarios que se dijo de quién, dice que sí, porque eso es pura religión, pura opinión de hombre, pura teología de hombre. Yo lo tiré a la basura. Y le dije, dime qué es lo que vamos a adquirir. Y yo recuerdo clarito la experiencia que tuve, lo he dicho muchas veces, se lo digo y lo repito las veces que sea, porque hay que repetirlo. Y es que cuando llegué a esa librería en Orlando, yo vivía en Orlando en ese tiempo, le dije, Señor, ¿qué hay aquí tuyo? Y empecé a caminar por todos los pasillos, por toda la estantería, y no veía nada. Y el Señor me dijo, al final de este pasillo, mano derecha, abajo, así clarito. Seguí caminando, era como de aquí allá a la puerta del pasillo. Llegué, empecé a revisar, y buscaba así, leía. Señor, le hice abajo. Me agacho, me voy en la requisita de abajo, donde estaban los últimos libros del protestante, y me puse a leerlos todos así. Me agaché, a leerlo, nada. Leía los títulos, le dice, debajo. ¿Debajo de qué? Debajo, o sea, debajo del estante, en el piso, donde están las patas, ahí métete. Entonces me agacho del piso, meto la cabeza y veo unos libros allá abajo llenos de telaraña y cuánta cosa bien. Tenían ahí quizás 8 o 10, 12 años, no sé. Y metí la mano, sacando eso empolvado, allí lleno de polvo, de telaraña, y lo sacudo, y eran unos libros de E.W. Kenyon, que partió igual hacia 1947. Entonces decía, The Plan of Man Redemption, el plan de la redención del hombre. Y el otro decía, From the Cross to the Throne, de la cruz al trono. Y empezó a revisarlo. Y me dice, léelos todos. Voy a la cajera allí a pagar. Y le digo, por favor, quiero todos los libros. Y ella lo ve y me dice, ¿pero ese contexto? Y lo miraba, lo pasaba. Me dice, eso no está entrado acá, no sé ustedes. Y le expliqué dónde estaba. Yo le dije, pero yo no necesito, vénganlo. Dígame cuánto vale. Si me decía $20 cada uno, se lo daba. Me dijo, denme 25 centavos por cada uno. Con 50 centavos, mi vida, mi ministerio, todo me cambia. Fíjense lo barato que es, cuando uno se da de ir por el Señor, lo barato que es transformar una vida. 50 centavos me costó. Cuando estamos en el Señor, usted con 25 centavos compra una mansión. Yo compré una mansión para mí, espiritual. Agarré los libros, me los llevé y me los comí los 2 libros, pero todo el plan de redención, desde el tiempo que Yeshua vino antes de la fundación del mundo, por qué vino, cómo vino, qué pasó, una cosa extraordinaria. Yo nunca había visto una contextualización de lo que había pasado en toda la Biblia. Este hombre me agarró y me contextualizó, me dijo, ahora la tengo clara. Me habló de la resurrección, qué pasó en el Calvario, me hablaba de la fisiopatología de la crucifixión. Todo lo que él sufrió, porque no, hermano, soy Galilee, cuando murió, cuando ascendió, ¿qué pasó? No, cuando yo terminé ese libro, yo dije, por fin entiendo la Escritura. Es que vamos a hacer un recorrido desde Génesis, antes de la creación, hasta que Yeshua ascendió, se sentó, y de ahí me dijo, ahora tienes todo. Haz la obra que tienes que hacer. Yo quedé, levanté el teléfono, empecé a buscar a ver, porque no aparecía el teléfono, ahí sino la dirección del ministerio, por allá en California, en Merced, California, creo que era,
Y entonces busqué el número hasta que lo conseguí. Y llamé. Hello. Y me salió una anciana. Yeah, can I help you? Sí, le digo. Yo soy fulano de tal, estoy llamando porque conseguí este libro de Víctor Pequeño y yo necesito más libros de él. ¿Con quién hablo? Le decía, soy su hija. Una viejita con 80 años, yo soy su hija. Ay, hermana, qué privilegio salvar. Eso fue 35 años atrás, ya está yendo al cielo, gozando con el Señor o esperando la resurrección, más bien. Entonces, hablo con ella y le digo, yo quiero los libros de su papá. Ajá, pero ¿cuál? Todos. Todos. Ajá. Pero, my brother, there's so many books in here. All of them. Alright? Sáquenle la cuenta y me dice, qué sé yo cuánto fue, 1.200, 1.800 aquí, ¿no acuerdo? Envíeme eso. La caja de libros a mi casa. ¿Se imagina el banquete que me dio durante meses y meses y meses y meses? Ahí fue donde vine a dar, acá en Nueva York, di el primer seminario sobre Cristología. La presencia de Jesús como Hijo de Dios, Jesús manifestado en carne, Jesús resucitado y en gloria. Ahí fue cuando di uno de los seminarios más poderosos que he dado en mi vida. Me leí todos los libros de King, todos, no quedó uno que no me leí, todavía los tengo todos. Un hombre con revelación, un texto cambia tu vida para siempre. Ahora, ¿cómo es posible que estemos en una iglesia 40 años y no cambiamos? Dígame, ¿cómo usted se explica que usted de 40 años en una iglesia y su vida no cambia? Algo anda mal. Porque si yo con un libro, Martín Lutero con un texto bíblico se lo reveló, bueno, produjo la reforma más grande que se ha producido desde Cristo hasta ahora. Y era un cura, era un monje. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo tuvo Dios que usar un monje cuando había tantos pastores y ministros por toda Europa que estaban desde los púlpitos? ¿Y por qué usa un cura para traer la reforma más grande y no un pastor de las iglesias? Porque el sistema eclesiástico no trae reforma, trae religión. Este estaba en lo peor, en Babilonia estaba, y el Señor lo saca de Babilonia y lo pone a transformar el mundo entero con la gracia. ¿Sí me está siguiendo? Entonces es importante que veamos realmente lo que está pasando. Hay la necesidad urgente en nuestra vida de un gran cambio, pero gran cambio. Usted no puede seguir caminando y viviendo como está caminando hasta ahora, no puede, porque si usted no está impactando su comunidad, si su vida por los últimos 20, 30 años es la misma que lleva ahora, algo, a menos que sea que esté en esa dimensión que debe estar. Pero si usted no está en esa dimensión que debe estar, de estar cumpliendo un ministerio a cabalidad, una unción tremenda, unas revelaciones que miles de personas se están convirtiendo, algo anda mal. Porque si yo digo las obras que yo hice, ustedes también harán. Y aún mayores que las que yo he hecho, ¿está pasando eso en nuestras vidas? No. Entonces algo anda mal. Algo anda mal en mí, que eso no se manifiesta, algo anda mal en mí, que no estoy cumpliendo ese objetivo. Cada uno de nosotros debe convertirse en un reformador. En su barrio, en su casa, en su vecindario, en su ciudad, en su país. Porque si no, no estamos haciendo nada. Mire lo que pasó con Mentari en Indonesia. En el libro Con un viento recio, un muchachito de 19 años, el Señor se le revela, lo llena del Espíritu Santo y estremeció toda Indonesia y se restauraron miles y miles y miles de vidas. Llegaron al Señor durante el derramamiento de Indonesia por un muchachito que reclamó delante del Señor. Bueno, Señor, aquí hablan de milagros, dicen que tú hiciste, que vienes, que algún día, pero ¿dónde está el Cristo de ahora? Decían, ¿dónde estás tú ahora? Yo te necesito ahora. Yo leo lo que hiciste allá y leo lo que viene, el reino que vas a tener, pero pastor, le dijo él al pastor, usted me, así mismo le dijo, usted me habla del Cristo que estuvo en Jerusalén, que murió en el Calvario, que resucitó, bien, y me habla del que va a venir y del que se va a establecer en el reino, ¿verdad? Y le digo, sí, ¿y dónde está el Cristo que yo necesito ahora para resolver problemas míos de la humanidad? Y el pastor le dijo, yo no sé. Sí, porque se fue a la casa deprimido,
deprimido y molesto. Entonces el pastor no tuvo una respuesta para él. Y dijo, Señor, tú la tienes. Se puso a orar. Y en la iglesia presbiteriana oraba y vino el Espíritu Santo sobre él. Lo incendia por el Espíritu, se va el domingo siguiente a la congregación, están adorando y el muchacho cae bajo el poder del Espíritu Santo, que le había pasado en la casa hace unos días, hablando en lenguas. Y empezó a hablar el lenguaje de Dios, se lo dije ayer, el lenguaje de Dios, las lenguas espirituales, la que hablaba Adán cuando estaba en comunión con Dios, esa es la lengua de Dios. Pero dice hablar en lenguas. Y dice, Dios te da lenguas espirituales, esa es la lengua de Dios con la que tienes que hablar, esa es la que te comunica. Y la demás lengua es para que te comuniques con el mundo. Pero la lengua espiritual que Dios te da cuando te da el Espíritu Santo es la lengua que el Espíritu Santo y Dios te da para que hables con Él directamente en su propio lenguaje por el Espíritu. No sé si me he entendido. Todas las demás lenguas son paganas. Español, inglés, hebreo, todas esas lenguas son paganas. Inclusive el hebreo, que ahí es donde se registró la palabra de Dios, pero esa lengua sale de los hombres, de allá, de Babilonia, cuando cambió todas las lenguas. Por ahí vino la lengua semítica de las orillas. Pero la lengua celestial era la que hablaba Adán en el huerto con Dios, que es la que el Espíritu Santo, cuando el hombre cae, esa lengua se pierde. El huerto de Edén fue levantado, la atmósfera de Edén fue levantada, y por eso no lo consiguen. Eso es una atmósfera sobre la tierra. Se perdió la lengua. ¿Saben cuándo esa lengua vino otra vez a tener acción en la tierra? Cuando Yeshua apareció, porque fue lleno del Espíritu Santo, cuando fue purificado por Juan el Purificador. Recibió el Espíritu Santo plenitud. De ahí en adelante, Yeshua comenzó a hablar como el Hijo del Hombre la lengua celestial con el Padre. Porque hasta ahí él era el Hijo del Hombre, que había comenzado su ministerio. Cuando inicia su ministerio, el Espíritu Santo lo llena y ahí se activó la lengua espiritual en él de la manera que tenía que ser, la división que tenía que ser. Siempre estuvo bien con el Padre, no me entiendan, pero se activa la lengua con la que él iba a orar para hacer y cumplir su ministerio. Y luego, cuando en el día de la fiesta de Shavuot, de la semana, lo que llaman Pentecostés, cae el Espíritu Santo y todos comienzan a hablar en lenguas espirituales. ¿Qué pasó ese día? Las lenguas que perdió Adán en el huerto de Edén se recuperaron el día de Pentecostés porque todos comenzaron a hablar en lenguas espirituales, comenzaron a hablar el idioma de Dios. Y empezaron a tener una conversación privada con el Padre Eterno. ¿Usted se imagina lo que acababa de pasar ese día? El hombre, después de 4000 años, comienza nuevamente por el Espíritu Santo a hablar el lenguaje del Padre, el lenguaje del huerto de Dios. Entonces estamos en una temporada en donde se necesita un despertar en lo que se llama la iglesia. Un despertar, porque lo que tenemos es pura teología de hombre, teología griega. Todos los títulos en los seminarios, licenciatura en teología, maestría en teología, doctorado en teología. Pero bueno, entonces tenemos que ir al Monte Olimpo para poder estudiar el Evangelio. Porque la teología es el estudio no de Dios, de los dioses, según Aristóteles. Y quienes eran los teólogos, los más grandes teólogos, ¿quiénes eran? Sócrates, Platón, Aristóteles y todos ellos. Esos eran los grandes teólogos de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el hermano mayor de Platón le pregunta a Sócrates, ¿cómo hago para que me expliques todo lo que tiene que ver con los dioses? Porque yo no conozco nada, explícame. Y es la primera vez que aparece la palabra teología, cuando el hermano mayor de Platón le pregunta a Sócrates, ¿verdad? Y a Sócrates había partido, me imagino yo, pero este ya era mayor, hermano de Platón, y aparentemente lo conoció. Entonces le preguntó sobre los dioses. ¿Y quién le respondió él sobre los dioses de la actualidad? Sócrates, porque quienes manejaban la teología eran los filósofos griegos. ¿Cuál es la madre de la filosofía? Dígame, ¿cuál es la madre de la filosofía? La teología. ¿De dónde sale la filosofía? De la teología. ¿Y de dónde sale la psicología? De la filosofía. ¿Y de dónde sale la filosofía? De la teología. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando? Le estoy derrumbando 2000 años de tradición teológica. Somos doctores en teología. Piensen lo que estoy hablando, porque lo que voy a decir ahora no es fácil. Entonces estamos sacando del sistema eclesiástico toda Babilonia se infiltró. Yo le dije ayer que yo busqué el texto, hace unos días puse todos los versículos bíblicos que aparezcan, pónganlo en Google,
que aparezca el Nuevo Testamento o el Antiguo que diga que aparezca la palabra teología. Le aparecieron 31 versículos. Cuando los reviso, en ninguno decía teología, decía las Sagradas Escrituras, decía la palabra, decía Dios dijo. O sea, todo lo que tenía que ver con la Escritura aparecía como teología, pero la palabra teología no aparecía. Entonces aquí hay un problema. Y el problema es que tomaron una palabra del griego prestada del paganismo y de los dioses paganos para decir que con esa palabra no se estudiaba a Dios. Entonces, cuando hago el análisis, me doy cuenta de algo: que la teología de los filósofos era el hombre definiendo a Dios, acercándose al Señor y revelándole al mundo sobre los dioses que según ellos existían o eran. O sea, el hombre en control. La teología es el hombre en control de los dioses. El hombre es quien define a los dioses y lo que dice que hacen los dioses. Cuando leo el texto, uno de los textos que me aparece, donde dice que hay dice teología, realmente lo que estaba diciendo era que es Dios el Padre, refiriéndose al Dios eterno, quien se acerca al hombre para que el hombre le conozca y se le revela. Entonces las teorías son dos. La teología hace que el hombre pone al hombre acercándose, buscando a Dios, y las Sagradas Escrituras dice que es Dios quien busca al hombre. Usted dígame cuál es de las dos. ¿Es el hombre quien busca a Dios o Dios quien busca al hombre? Entonces teología es el hombre que busca a Dios y Sagradas Escrituras es Dios buscando al hombre. Ahí lo tiene. Ese es el seminario que voy a dar ahora el día 10 y 11 del mes de agosto. Usted no se lo puede perder, porque si usted asiste a ese seminario, todo lo que tenga ahí lo va a vomitar, porque le voy a dar más de 20, 30 razones por qué la teología no es de Dios y por qué la iglesia y el pueblo de Dios está sumergido en este paganismo que está sumergido y por qué la iglesia necesita urgentemente una reforma. Pero eso pone triste a todos estos presidentes del concilio y a todos los institutos bíblicos, los pone, hermano, en una situación bien estrecha y difícil, porque hay mucho dinero envuelto y mucho control, y vamos a desbaratar el rancho satánico y vamos a derrumbar todas esas torres de Babel que hay, y vamos a decirle a la gente dónde está la palabra, y es Dios quien tiene el control de los hombres. Yo no necesito a Sócrates, ni a Platón, ni a Aristóteles para que me hablen de Dios. Yo necesito al Espíritu Santo que es quien interpreta las cosas. Usted decide si le quiere creer a mí, a la Biblia, o si le quiere creer a Platón y a Aristóteles y a todos ellos. Esa es una decisión. Entonces, ¿cómo empezó esta historia? Esta historia empieza que Dios creó un hombre llamado Adán. Adán es la palabra para la humanidad, no es un nombre propio, es un término que indica humanidad. Y crea al hombre. El término hombre se refiere a la raza humana. Ese hombre que él crea, él hace un pacto y le da directrices específicas y le establece sus leyes. Y le dice y le explica en Génesis capítulo 2, del 1 al 18 y 19, está clarito, no estaba Eva por todo eso, es cuando Dios crea al hombre y hace el pacto con Adán. Y le pone su ley, toda primera se la pone en el Espíritu. El hombre sabía lo que Dios decía, conocía la Escritura, estaba en su espíritu. Así que puso la ley, su ley en el espíritu de Adán. Cuando el hombre comete iniquidad, que es la palabra avón, no amartilla, porque la palabra amartilla en el Nuevo Testamento, la palabra peccatum del griego, significa una falta menor. Entonces el Señor dice, cuando yo venga y cambie el corazón de ustedes y haga pacto del nuevo pacto, yo cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne y pondré mi palabra, mis leyes en vuestros corazones, y nadie tendrá que enseñar a nadie porque todos me conocerán. O sea, volveremos al tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice, a través del nuevo pacto, la ley de Dios volvería a entrar otra vez al hombre, como era en el tiempo de Adán. Porque eso fue lo que hizo Adán, perdió la ley de Dios, violó todo, cayó. Entonces todo este proceso de redención fue para rescatar al hombre, redimir al hombre, reconquistar al hombre, reconquistar la tierra, restituir todas las cosas. Todo es por porque el hombre se desplomó. Entonces había que restituirlo. Entonces ese proceso llevó 4.000 años hasta el tiempo de Yeshua, aproximadamente 2.000 hasta el tiempo de Abraham, 2.400 hasta el tiempo de Moisés. ¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 14? ¿Tiene la Biblia ahí? Habrá su Biblia, Romanos. Romanos capítulo
5, versículo 14. Veamos todo el capítulo. Sí, Romanos 5, 14. Fíjense bien. Usted puede leer los primeros 13 versículos porque lo orienta bien y le da la perspectiva correcta. Pero en este versículo hacia adelante, porque son muchos versículos, básicamente repite, recalca lo mismo y nos ubica en perspectiva. Miren lo que dice. Sí, yo lo leo, está bien. Dice Romanos 5, 14. No obstante, fíjense que viene hablando aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, que la paz de Dios se logra a través de la fe en Jesucristo. Cómo fue que nos trajo a su paz, cómo fue que nos reñó, cómo fue que pagó todo el precio a través de su sacrificio. Y cuando llega aquí el versículo 12, dice en el 12, por tanto, como el pecado, aparece la palabra pecado, traducida pecado, y aparece la palabra amartía. Pero no fue el pecado lo que entró al hombre, no fue la amartía, lo que entró al hombre fue la iniquidad, que es la palabra anomía. Entonces ahí hay una mala traducción del texto, porque la palabra es anomía, que es anomía en el griego el prefijo sin, y nomos es ley, sin ley. O sea que cuando el hombre comete iniquidad, violó la ley de Dios y quedó sin ley. Quedó en un autogobierno, en una anarquía, y se deslindó totalmente del pacto del Señor, lo quebrantó, y eso es abón, eso es la palabra en hebreo, abón, es la palabra iniquidad. A veces la traduce rebelión, a veces la traduce pecado, los traductores, pero no es lo mismo. La palabra iniquidad es una cosa, una raíz terrible de transgresión de la ley de Dios. Entonces aquí dice, se lo voy a leer correctamente, por tanto, versículo 12, como la iniquidad, la anomía, o el amor que entró en el mundo por un hombre, al hombre Adán, y por la iniquidad la muerte. ¿Qué es lo que trae la muerte? La iniquidad que produjo Adán, que hizo Adán. Eso trae la iniquidad a Adán y a todos los hombres. Nosotros somos víctimas de Adán y de su rebelión y de su iniquidad. Y dice, versículo 12, y dice, por tanto, como la iniquidad entró en el mundo por un hombre y por él el pecado, por la iniquidad la muerte, separación de Dios, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos cometieron iniquidad. Pero nosotros no hemos cometido iniquidad a la manera de Adán, ya lo va a decir, sino que Adán cometió la iniquidad y nosotros heredamos la iniquidad, y nosotros no pecamos a la manera de Adán, ni cometimos iniquidad a la manera de Adán. Son dos cosas diferentes, y lo dice Pablo. O sea, todos nosotros, los hombres que nacen en este mundo hoy día, todos los que hemos nacido después de que Adán muere, espiritualmente, nacemos bajo iniquidad. Desde el momento que nacemos, venimos al mundo, estamos bajo iniquidad. Bajo la gracia del Señor, lógicamente, niños y gente inocente que está cubierta, eso está claro. Porque la gente no duele un niño que nace casi ya se va diciendo, no, porque es un niño. Y a todos los niños, dejar que los niños vengan a mí de los padres del reino de Dios, eso tiene una doble connotación. Y es que los niños no van a ser enviados al infierno un niño que hereda una cosa que él no hizo, porque tú le envías a Faraón y nosotros le heredamos, pero es que somos víctimas. Por eso es que viene Cristo a redimirnos de la iniquidad que Adán nos imparte, y nosotros somos realmente inocentes, somos simplemente víctimas, no victimarios. El victimario es Adán. Entonces dice, y pasó a todos los hombres la iniquidad, por cuanto todos cometimos iniquidad. Porque antes de la ley mosaica, la iniquidad estaba en el mundo, pero no se imputa iniquidad no habiendo ley. Pero no se imputa iniquidad no habiendo ley. ¿Qué me está diciendo Pablo? Que desde Adán hasta Moisés no hubo ley. Y si no hay ley, no se puede ¿qué? Imputar iniquidad a nadie. Dígame, corrígame, si estoy errado, corrígame, por favor. Porque yo no quiero aquí dar falsa doctrina a nadie. ¿Qué dice ahí? Alguien que se pare y me lo explique. Si usted está entendiendo, una cosa es que yo lo diga, ahí Pablo lo dice. Ahora, alguien que se me levante, venga aquí y me diga lo que tú estás entendiendo, porque yo está seguro que yo no digo una falsa doctrina. Dice que no se puede imputar a ningún ser humano, desde Adán hasta Moisés, la iniquidad. ¿Por qué? Porque no había ley. Entonces, si no hay ley, ¿cómo vas a condenar a alguien? Ven acá, explícame. No, usa el micrófono. Exactamente, porque si no hay una ley, ¿verdad?, que pone en claro
la voluntad de Dios al hombre, entonces el hombre la ignora, ¿cómo lo va a inculpar si no hay esa ley de Dios que lo condene a él, al hombre? Pero una vez que aparece la ley, ahí ya, si él lo comete, ya es pecado, porque ya tiene conocimiento de la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Así. Ven, explícame. Ven hasta acá. No, ven hasta acá. Si vas a hablar, ven hasta acá porque estamos grabando. No puedes hablar así solo porque la gente no sabe lo que está diciendo. No importa, aunque sea la cosa más sencilla, pero participa. Ok, perdone. Entonces las personas que cometieron pecados, crímenes, antes de que Moisés, que Dios le diera la ley a Moisés, ¿qué hizo Dios con esa persona? Lo que robaban, lo que hacían crímenes, lo que practicaban el pecado. ¿Tú has leído la Biblia? Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia lo dice. ¿No sabes? Ahora no lo tengo bien. Usted me lo dice ahora. Miren la pregunta que él hace. Pero eso lo dice la Escritura. Clarito dice ahí que si no hay ley, no se puede imputarle a nadie pecado, iniquidad. Entonces, si no hay ley y no se le puede imputar a nadie iniquidad, entonces él dice, bueno, y entonces toda esa gente que cometieron crímenes no son juzgados. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Cíteme la Escritura correctamente sobre eso. No son culpados porque no había la ley. Está bien, eso está bien, pero ¿cuál es el texto que dice cómo se juzga? Si no había ley, ¿cómo se va a juzgar a esa persona? Para ahí lo dijo alguien. No, dice, porque el que sin ley muere, sin ley será juzgado. Si no tiene ley, ¿cómo lo va a juzgar Dios si no tiene ley? Los que por la ley mueren, por la ley son juzgados. Y el que sin ley muere, sin ley será juzgado. ¿Lo dice o no la Biblia? Tiene que venir acá. El que muere sin ley será juzgado, y el que muere por la ley será juzgado, dice Pablo. Entonces, ¿qué significa eso, será juzgado sin ley? Bueno, para hacer un símil contra la ley humana, un código o el conjunto de leyes que rija el sistema terrenal, si no tiene configurado un código penal que impute al que está presentado por un hecho punible, si en el código no está establecido lo que debe hacerse con ese hecho, pues sencillamente es absuelto, porque no hay establecido ningún código que rija sobre la materia. Ahora, pero ese es el otro, ese es el segundo. En el aspecto de la parte espiritual, hay un acontecimiento que sucedió y irremediablemente, espiritualmente, separó al hombre de Dios. Entonces, yo entiendo que lo que sí sucedió es que Dios dictaminó una sentencia espiritual que iba a recaer sobre todos los hombres posterior a Adán por el hecho de la desobediencia, pero Dios tenía que establecer un tiempo en el cual iba a dar una ley que iba a establecer una solución para todos esos hechos de pecado. La pregunta es, gracias hermano, agradecido. La pregunta es, que no ha sido contestada, dice que el que sin ley muere, sin ley será juzgado. Eso dice la Biblia. Búscalo ahí en el celular. Pon ahí, busca ahí el celular, préndelo, busca Google y dice, pon Biblia, 2 puntos. El que sin ley muere, sin ley será juzgado. O pon simplemente el que sin ley muere, sin ley será juzgado, para que le aparezca el texto, por favor, rapidito. Entonces, ¿cómo uno que me busca Romanos capítulo 9, versículo 1? Los dos, búscame Romanos 9, 1. Porque Pablo lo explica muy claramente en la carta a los romanos. Lo que pasa es que el pueblo de Dios es, mire, el pueblo de Dios, la iglesia, es la gente que menos sabe la Biblia. Yo he hablado con personas que no son cristianos y manejan más la Biblia que los mismos cristianos. Es una cosa curiosa, ven acá, que dice Romanos capítulo 9, versículo 1. Ven, yo te lo sostengo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia
¿Me da testimonio? En el Espíritu Santo. Quiere decir que aquel que murió sin ley, que tiene dentro de él una conciencia, y como no tiene ley escrita por la cual se es juzgado, entonces su propia conciencia o lo justifica o lo condena, y todo hombre sabe cuando está haciendo mal por la conciencia que tiene. La conciencia que Dios puso en ti como ser humano es la que te dicta a ti cuando estás haciendo lo malo, porque tu conciencia es la conciencia de Dios puesta en ti para determinar cuando tú haces bien o mal, y tú lo sabes porque tu conciencia se activa y dice eso está mal, y esa conciencia es la parte que Dios puso en ti, que no es la mente, es diferente a la mente. Mucha gente no sabe eso, que la conciencia de Dios es como el chip que Dios puso en ti. Para el día que te vas a juzgar, te dice, mira todo lo que tengo que registrado tuyo. Tú sabías que eso estaba mal. Sí, pero yo no leí la Biblia. Tu conciencia te dijo que estaba mal. Hello. ¿Veis cómo se responden las preguntas? Entonces, el que sin ley muere, sin ley será juzgado. ¿Y cómo vas a juzgar tú a una persona sin ley? Porque su conciencia, dice Pablo, se convierte en ley para ellos. Oh my God. Pura Biblia. Si vas a hacer una pregunta aquí, me estoy grabando. Dime la pregunta rápido y yo te la hago. En este caso es retroactivo. ¿En ese caso qué? La ley mosaica se estableció en un tiempo. Estos hechos son retroactivos a la ley. No entiendo tu pregunta. La ley que si la hacemos mosaica está activa ahora mismo. Retroactiva. No es retroactiva. Cuando Yeshua muere en el Calvario, recuerda esto, ¿cómo es que esto no se me fue? Mauro, recuerda que en el Calvario Cristo iba a cumplir toda la ley. La ley demandaba muerte y condenación. Yeshua en el Calvario murió y recibió toda la condenación del mundo, lo cumple, la ley mata en Cristo a toda la humanidad como tenía que hacerlo y condena al mundo entero en Yeshua. Yeshua murió y el Padre lo resucita y lo justifica porque no tenía memoria de iniquidad ni de pecado. Entonces, al hacer eso, toda la humanidad quedó redimida de toda maldición y quedó absuelta de todo pecado y de toda iniquidad. Toda la humanidad. Primera Juan, capítulo 2, versículo 2, que dice, y así como nosotros hemos sido redimidos por Cristo, por causa de su sacrificio, no solamente nosotros, dice, sino Él redimió a toda la humanidad, dice el texto. Quiere decir que la muerte de Yeshua en el Calvario, su muerte y resurrección cumplió toda la ley, y ya la ley, al ser cumplida totalmente, quedó abolida. No hay ley que te condene. ¿Dónde quedan los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos bajo la ley mosaica condenaban, pero son leyes morales. Entonces, bajo la ley de Yeshua dice, en estos 2 mandamientos cumplirás la ley, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu Dios, a tu prójimo, pero como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se cumplen toda la ley de los profetas. Entonces, ¿cómo quedamos con los 10 mandamientos del Nuevo Testamento? ¿Nos debemos preocupar? No. ¿Por qué no nos debemos preocupar por cumplir o no cumplir los 10 mandamientos en el sentido de condenación, de que me condeno, de que me mande para el infierno? ¿Por qué no? ¿Cómo? Porque Jesucristo, hermana, vístese en el blanco, porque Jesucristo ya los cumplió y Él los cumplió por nosotros. Quiere decir que ya en el momento que yo soy salvo y recibo la nueva creación, ¿dónde me sienta Él? En lugares celestiales. Si eso no fuera verdad, lo que ella acaba de decir, esa revelación, entonces yo estaría condenado por los 10 mandamientos, que si están vigentes, que si los estoy cumpliendo. Ya Jesús lo cumplió por mí, por eso se llama la justicia pasiva. O sea, ya Él lo hizo y yo soy justificado. Eso fue lo que entendió ¿quién? Martín Lutero. Que él trataba de hacer tantos sacrificios en la Iglesia Católica Romana y el Señor le dice, no, ya eso está pagado. Es como que yo sea tu amigo y tú tienes una deuda en un sitio aquí en la ciudad y te llevan a la corte y tienes que pagar $30,000 y tal, y si no vas preso, entonces tú me dices, oye, porra, usted me puede redimir, me puede pagar esa deuda y yo pues se lo pago, tenemos un acuerdo. Sí, claro, no me tienes que pagar nada, vamos a la corte, aquí están los $30,000 y los pago y lo absuelven y lo libertan y lo dejan libre. ¿Tiene el hermano Mauro que preocuparse por los $30,000? Esa persona que lo acusaba a ella, que él le debía, lo puede demandar de nuevo, lo puede acusar, le puede hacer algo contra él en base a eso, porque supuestamente él no pagó. No puede hacerlo.
Ya eso fue redimido. ¿Pueden esos $30,000 y esa persona y todo lo que pasó hacerle daño a él en algún momento? No, porque la cuenta está saldada. ¿Saldó Cristo la cuenta mía y tuya y del mundo entero? ¿Sí o no? La saldó. Dice 1 Juan 2:2, léalo. No solamente saldó la cuenta de nosotros que somos salvos, sino del mundo entero. El mundo entero, ante el tribunal supremo celestial, ha sido justificado. Entiende esa primera parte y ya le explico la segunda. Ya el mundo entero, ese borrachito que tú vas allí en la calle, y ese drogadicto, y esa prostituta, y ese montón de personas que lamentablemente, pues, yo no soy homofóbico ni nada de eso, pero que están en todas estas perversiones sexuales, y que tú los ves, recuerda, esa persona es un redimido del Señor, el Señor pagó un precio por él. Tú no puedes maltratarlo, porque al Señor le costó el sacrificio para que él fuese redimido. Ahora, ahí vas a leer en Romanos lo que dice. Pablo lo dice ahí, lo que voy a leer. Dice, ¿qué es lo que tiene que suceder para que esa redención se active en esa persona? Porque ya fue hecho. El Evangelio tiene dos partes: la parte legal, que significa lo que Jesús hizo por nosotros, ¿correcto? Y la parte experimental, que significa la vivencia y el disfrute que nosotros tenemos por fe de lo que sucedió. Hay gente en California, yo leí un artículo, que la andan buscando y dice, el señor fulano de tal murió, es apellido tal, primer apellido, segundo apellido, dejó $7 millones en el banco. Hay algún familiar con estos apellidos que conozca fulano de tal, porque aquí hay un dinero, hay que entregárselo a algún familiar, que aparezca alguien mostrando los documentos para retirar este dinero. Y mientras no aparezca alguien que pruebe que es familiar, segundo, primo tercero, primo quinto, primo bueno, o sea, que tenga documentación para retirar ese dinero. O sea, que ahora mismo en California hay muchos casos de eso. Hay hijos que su padre murió y no lo saben, o su tío murió y no lo saben, y no tienen a qué dar la millonada, y el sobrino, el primo, el tío, el abuelo que está ahí viviendo en la pobreza, no se ha informado, no ha leído la información y por eso no se ha presentado a la corte. ¿Por qué la gente que está allá afuera está en la miseria que está? Porque no están informados, no tienen conocimiento. ¿Cuál es el trabajo mío? Hacerles el conocimiento del precio que se pagó por ellos y no llamaron a que se arrepientan de ningún pecado. Hermanos, arrepienten de tu pecado. ¿De cuál pecado se va a arrepentir esa persona? ¿De qué pecado? Primero, que no es el pecado, lo que lo mató fue la iniquidad, y la iniquidad ya Cristo la pagó por él. Entonces yo no tengo que decirle que se arrepienta de su iniquidad, porque la iniquidad no se perdona. La iniquidad se redime y Cristo la redimió. Y el pecado, él no tiene que arrepentirse porque no tiene pecado, él tiene iniquidad, que es peor. Entonces lo que él necesita saber es que tiene una documentación que dice que él es heredero, pero él está allá afuera y no lo sabe, y está pobre y arruinado. Entonces yo vengo y le digo, mira, tú sabías que tú eres millonario. Yo, sí. Tú tienes un cuarto lleno de bendición, tienes millones, eres un hombre que tienes la eternidad contigo. Yo, sí. Y le enseño el documento, mira, aquí estás tú. Dice que él redimió toda la humanidad. Y él te redimió a ti. Y él tiene para ti todo, lo pagó. ¿Y qué tengo que hacer? Presentarte a la corte y decir, yo soy. Cuando tú dices a la persona, ¿confiesas al Señor? ¿Declara que tú eres familia de él? Sí, lo declaro. ¿Eres primo hermano? No, soy hermano del Señor, es mi hermano mayor. Y él murió, ¿cuándo murió en el Calvario? Ah, el que murió en el Calvario es tu hermano. Sí, dice que es mi hermano mayor. Y él murió y resucitó. Y está sentado en el trono. Y él dejó una herencia en la tierra y yo la vengo a reclamar. ¿Cuál es la prueba? Aquí está. Dios la registró aquí aparezco yo. ¿Por qué? Pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda la materia vida eterna. Yo soy ese Dios que cree. El problema que tenemos con la predicación del Evangelio, que es una predicación y no una proclamación. Mientras sigamos predicando a la gente, siempre la vamos a condenar. El día que empecemos a proclamar el Evangelio, le revelemos la verdad de quiénes son y lo que tienen que ser, se acabó la miseria y la ruina. Porque estamos ahora anunciando y proclamando un Evangelio del reino que fue pagado por el mundo entero. Y ellos lo único que tienen que hacer es decir, creo en Jesús, lo confieso. Por eso es que Pablo en Romanos 10
no habla de arrepentimiento. El que habla de arrepentimiento era Juan el Bautista, Juan el Purificador. ¿Por qué habla de arrepentimiento? Porque le habla a los judíos, le habla a los que están bajo la ley. En el tiempo que Jesús lo había muerto, dice: ¡Hey, hagan teshuvá! Arrepiéntanse, generación de víboras, vuelvan a la Torá, vuelvan al pacto. Juan el Bautista, Juan el Purificador, hablándole a quién? A los que están bajo la ley. Porque Pablo dice: si alguien está bajo la ley y yo me pongo bajo la ley, entonces yo estoy con Cristo. Pero yo tengo que anunciarles, proclamar el Evangelio, 1 Corintios 9, 20, porque yo quiero que sean salvos. Y ellos todavía están bajo la ley y ya Jesús la cumplió. Quiere decir que yo me hago como si yo bajo la ley para ganarme a los que están bajo la ley, no estando yo bajo la ley, porque yo estoy bajo la ley de Cristo, no la ley mosaica. Y a los que están sin ley, yo me hago sin ley para ganarme a los que están sin ley. ¿Entendió 1 Corintios 9:20? Él se hizo según la ley para ganarse a los que están bajo la ley para Cristo, y se hizo sin ley para ganar a los que están bajo la ley. Y a ambos les dijo: Jesús murió por ti. ¿Y qué tenían que hacer? Confiesen al Señor. Juan el Purificador llamaba a lo que se llama arrepentimiento, que la palabra arrepentimiento significa sentir un dolor profundo por algo que hiciste. Y dos, significa un cambio de mente. Cambien su mente, vuelvan a la Torá, vuelvan a la ley, también desobediencia a los judíos. Pero cuando Pablo le habla a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles, ¿qué les dice? Les dice que Yeshua murió por ellos. Entonces le dice: lo que tienen que hacer, le habla a los romanos, le dice: cualquiera que creyere que Jesús, que el Padre resucitó a Jesús entre los muertos y lo confiese con su boca como Señor, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Oído, ¿y con la boca se confiesan los pecados? No, con la boca se confiesa a Jesucristo como Señor. Lo que necesita esa persona que esté afuera no es confesar su pecado ni su iniquidad, porque la iniquidad no se perdona y él no tiene pecado sin iniquidad. Y el Cristo pagó el precio por él, se convirtió en propiciación por sus iniquidades. Y lo único que necesita ese señor que está allá afuera, esa prostituta y todos esos pecadores que están allá afuera y todos esos inicuos que están allá afuera, lo único que necesita es: creo en Jesús y lo confieso con mi Señor, porque él es mi hermano mayor y él murió por mí y él me dejó herencia y yo la quiero recibir. No tiene que hacer nada, sino decir: él es mi hermano y él murió por mí y me redimió. Hermano, arrepiéntate, confiesa tus pecados. ¿Dónde está eso en la Biblia? El único que habla de arrepentimiento es Juan el Bautista, que está bajo la ley. Y Pedro utiliza la palabra arrepentimiento cuando está hablando de los judíos. Pedro no fue un apóstol para los gentiles, fue un apóstol para los judíos. Pero Pablo fue un apóstol para los gentiles. Entonces, entendiendo el contexto claro de las Escrituras, es que vamos a entender cómo es que vamos a evangelizar. Por eso estamos dando un curso. Mi esposa está dando un curso que se llama El Evangelismo de los Últimos Tiempos. Estamos derrumbando toda esa vaca sagrada. Tómelo en los lunes. Inscríbase en ese curso. Métase en redilglobal.org y tome el curso que se llama Evangelismo de los Últimos Tiempos. Y ella le va a dar la diferencia entre la iglesia, el sistema eclesiástico, las doctrinas del sistema eclesiástico y las doctrinas del reino. Le va a dar. Ahí la vio el jueves pasado. ¿Qué es el sistema eclesiástico y su doctrina? ¿Y qué es el reino y su doctrina? Y cuando usted estudia las doctrinas de la iglesia y la doctrina del reino, son totalmente, una es pagana y la otra es la doctrina bíblica. Y eso lo va a establecer. Por eso le estoy diciendo: o se ajusta a la palabra o sigue su religión. Y si quiere aprender eso, entra a la página web, redilglobal.org, y aprende. Entonces, termino diciendo: cuando la Escritura dice aquí, y usted tiene que leerlo, esa es la tarea que le voy a dar. Usted tiene que leer esto, se lo leo y termino. Dice, versículo 14: pero no se le imputa pecado no habiendo ley. Si no había ley desde Adán hasta Moisés, no se le imputa pecado ni iniquidad a nadie, porque no hay ley. Entonces dijo: ¿cómo va a ser juzgado? Dios colocó en el hombre una conciencia y él le pedirá cualquier se va a juzgarlo. Pero recuerde algo: todas esas 100, 200, 300, 500 millones de personas, por decir una cifra, que murieron desde Adán hasta Moisés, hasta que se dio la ley, todos esos millones de personas tienen algo a favor, delante de Dios, que tienen a favor.
¿Qué es la parte pesada en un tribunal? Que todas esas 500 millones de personas que murieron antes de que viniera la ley mosaica, ¿qué tienen a su favor? ¿Ah? Ya va, ¿qué tienen? No había ley. Otra razón, ¿qué tiene más a su favor? No había ley, grandísimo. La otra, ¿qué les dije sobre los que están bajo pecado, bajo iniquidad? ¿Son qué? ¿Son qué? ¡Víctimas! Son víctimas. Tú estás en un sitio y no has hecho nada. Y viene la policía y tú no has hecho nada, no está pasando nada, y te agarran a ti. Y tú dices, pero usted me está agarrando preso. Bueno, porque estabas aquí parado. ¿Cuál es el pecado? Si yo estoy en un sitio público. Sí, pero tú eres uno de ellos. No, chico, yo no soy de nadie. Yo no he hecho nada. Entonces, tú eres una víctima de una redada que hicieron y te inculpan de una cosa que tú no hiciste. Miles de personas están en la cárcel por un crimen que no cometieron. ¿Viste este hombre, este moreno que salió en estos días? 37 años en la cárcel, que cantó ahí en American Got Talent. ¿Lo viste? 37 años en la cárcel. Y ahora, hace un año, creo 2 años de eso, le probaron por los exámenes de sangre, que ahora, eso fue en el 90 para acá, que se pudo probar la sangre de la gente. Todos los crímenes antes del 90, que gente que pusieron presa, revisaron con su ADN y descubrieron que esa no era el ADN de ellos y lo soltaron. Él fue uno de los que soltaron. 37 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Esto es lo que usted tiene que pensar. Esas 500 millones de personas que murieron desde Adán hasta Moisés, 500, 600, quizás 1.000 millones de personas murieron, fueron condenados por un crimen que ellos no cometieron. Y usted dice que porque están en adulterio y están porque se están matando, se van para el infierno. Y Dios dice no, porque la maldad que ellos tienen dentro de ellos no fue culpa de ellos, fue culpa de Adán. Y por eso yo voy a redimirlo, porque eso es una injusticia, que no los voy a enviar al infierno, que ellos son así, por la iniquidad que se metió en ellos, por culpa de Adán. Son víctimas, es como un niño que nace con SIDA. Dígame qué pecado de adulterio, fornicación cometió el niño si nace con SIDA. En el caso que naciera, si puede. Ninguno. ¿Por qué un niño nace con problemas de miembros de su cuerpo, síndrome de Down, cualquier síndrome, cualquier cosa, un bebé, y toda la vida pasa con autismo, con cualquier situación terrible, un cuerpo que no puede vivir casi? ¿Qué culpa tiene ese bebé? Entonces, si usted se compadece de un bebé que tiene todo lo que tiene, no te vas a compadecer de un borracho que está matando y violando gente porque heredó la iniquidad de Adán. Entonces la gente dice, allá en Venezuela, un niño, para hacerte una historia corta, le ministra a un hombre en la cárcel, fue con la mamá, y el niño se le movió en la cárcel y se puso a hablar de un hombre. Y le empezó a hablar del niño de 6 años, hablar del amor de Cristo, porque le hizo el evangelio. La mamá de ella yo la conocía, no tuvo el Señor, una profeta tremenda. Fue una mujer que le dio su padre en la profecía, todo lo que se me dio sobre el ministerio, me lo dio ella en el año 1980 y qué, no, 76, 77. Ya va, no. Y entonces el niño se le escapó a la mamá, sí, se movió y le estaba hablando un preso. Y le empezó a hablar, ella no sabe qué fue lo que le dijo, pero de momento ella lo ve hablando del preso y ella se acerca y él, el niño hablando, y el preso comienza a llorar y a llorar, y la hermana pues lo agarró y el hombre se convierte, nace de nuevo y se hace firme en el evangelio. Pero ¿quién era ese hombre? Era un violador de niños, había violado no sé cuántos niños, y se convierte, el Señor lo limpia de iniquidad, del pecado, de rebelión, y lo hace nuevo. Y si se moría el día siguiente, se iba a la presencia del Señor. Y tú dices, pero eso no puede ser justo, que ese hombre violó 25, 40 niños, todo lo que hizo, y viene y dice, me arrepiento, perdóname, Señor, y entonces el Señor lo recibe de arriba, y ajá, y los crímenes que cometió, ¿quién va a hacer la justicia a esos niños, este sinvergüenza vagabundo que ahora se metió evangélico de ese que sabe? La pregunta es, ¿y la justicia que ese hombre él mismo necesita? Porque a él, así como él violó a los niños, a él también lo violaron, Adán lo violó. Y la actitud es consecuencia de lo que Adán le hizo. Entonces se repite el efecto.
Y como Dios sabe eso, y tú y yo no, pues somos los ignorantes y estúpidos de todos somos idiotas. Somos ignorantes porque la ignorancia es una cosa y la idiotez y la estupidez es que sabiendo que no sabemos nada, no nos preparamos. Eso es estupidez. Entonces por eso vivimos condenando a todo el mundo porque no entendemos cómo funciona el reino de Dios. Entonces el Señor vino, agarró a ese criminal, lo salvó y ahora lo convirtió como ministro de Dios, anda proclamando el evangelio por el mundo entero, un tipo que violó y mató a no sé cuántos niños. Pregunto, ¿eso es justicia? Para el hombre. Para el hombre. No, ajá. Vio que el Dios nuestro es mejor que nosotros. Si nosotros fuésemos Dios, mataríamos a todo el mundo, este mundo no existiría. Menos mal no somos Dios, hermano, menos mal. Qué bueno que tenemos un Dios grande. Entonces dice, porque el que nació sin ley será juzgado sin ley. Porque su misma conciencia y Dios que lo conoce lo juzgará. Pero no sé cómo lo va a juzgar el Señor. Bueno, el Señor va a decir, este hombre se hizo inicuo por Adán y mira todos los crímenes que cometió. ¿Cómo los cometió? Porque tenía iniquidad, no le dio chance a la vida. Él nació inicuo y se quedó inicuo y hizo lo que hizo, quedó inicuo. ¿Pero por qué se hizo inicuo? Por culpa de Adán. Entonces lo va a mandar al infierno. Usted juzgue. Si usted tiene un hijo y su hijo, un desgraciado por ahí sin familia, le corta los dos brazos y le corta el que te conté y lo deja todo mal y no sirve para nada. ¿Ah? Y entonces tú ves a tu hijo así. Entonces viene otro y agarra al que le hizo todo eso a tu hijo, lo mató. Y entonces lo premian porque el muchacho se arrepiente de todo lo que hizo. Y entonces ahora lo condecoran porque el hombre está haciéndole bien a la comunidad. Sí, él está haciendo bien, pero no mi hijo, yo tengo que matarlo a él también. ¿Cuál es la justicia? Entonces, entendamos el Evangelio. Entendamos el Evangelio. Porque por eso es que estamos como estamos, con la ignorancia. Quiero terminar. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no cometieron iniquidad, pecado, dice, a la manera de la transgresión de Adán, eso no fue lo que hicieron. Cometieron pecado, pero no a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado que comete, el pecador que está allá afuera, el que está fumando marihuana, el que mata, ¿por qué hay diferencia entre la iniquidad que está cometiendo este hombre y la iniquidad que cometió Adán? Dice, es diferente, porque el hombre que comete eso